Hay 3. Que el Señor les bendiga. Otra vez. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Hoy no, esta iglesia tiene que volverse más pentecostal. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? ¡Aleluya! Eso, así es. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? A ver. Muy bien. Necesito entonces que hagamos una lectura de la porción que vamos a trabajar el día de hoy. Estoy en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 13. Y necesito 3 valientes que en diferentes versiones me ayuden con la lectura. Por ejemplo, 13 de Crónicas. Por ejemplo, ¿quién tiene una versión contextual? Por ejemplo, esa. ¿Ah? Por eso, contextual. Nueva traducción viviente. ¿Quién tiene? No, Reina Valera 60 no. ¿Quién tiene Biblia de las Américas? ¿Ah? No, ya tengo una contextual. Biblia de las Américas, ¿puedes buscar? Reina Valera no. Biblia de las Américas. Ok, muy bien. Y una tercera lectura que me hagan. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Usted quiere hacerla? Bueno, ¿cuál tiene usted? La que tenga, bueno, no importa. Entonces, hagamos de la siguiente manera. Ate nos va a leer desde el versículo 1 hasta el 4, inclusive 4. Del 1 al 4. Luego, Vivi nos va a leer desde el 5 hasta el 10. ¿Están conmigo? Aló. Y Clary nos va a leer desde el 11 hasta el 14, hasta el final. ¿Listos? Se pone de pie para leer, duro, como si estuviera en casa, bien fuerte. Amén.
Amén. Quiero que cierres por un momento tus ojos, que medites por un instante en lo que has escuchado. Hemos leído y has escuchado la palabra. Medita en silencio sobre ella. Procura hacerte una imagen mental para que te identifiques con esa situación. Y allí en tu corazón, tú hagas tu propia oración al Señor. Pediré al Señor que esta palabra sea oportuna, pertinente para ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Listos? Les puse un mensajito hoy diciéndole, o ayer diciéndole que este tema se llamaba el plan de gobierno. Un plan de, ¿todos lo vieron o no? ¿Sí? Ay, ¿por qué no me dicen? Un plan de gobierno. Y la razón por la que le puse ese mensaje, ese título, perdón, es porque el plan de gobierno de David fue precisamente basado en la experiencia esta que está narrando el primer libro de Crónicas, capítulo 13. También está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. La misma historia. Pero hagamos una contextualización primero sobre el arca. ¿Qué era el arca? El arca era un baúl de madera de acacia forrado en oro que tenía encima una plancha de oro así grande. Sobre los dos extremos de esa plancha, dos querubines con las alas extendidas y con la mirada fija en un punto central de esa plancha. Ese elemento o ese mueble estaba ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo tenía los atrios, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Y representaba la presencia misma de Dios. En ese punto convergente de la mirada de los ángeles había una pequeña llamita de color azul, ¿sí? Y esa llamita se llama en hebreo Shekina, representando que allí estaba la presencia de Dios. Recuerden que el tabernáculo en el desierto estaba ubicado en un determinado lugar y todo Israel estaba alrededor del tabernáculo. 3 tribus a cada lado, norte, sur, oriente y occidente. Es decir, que Dios habitaba en medio de su propio pueblo. En ese lugar habían en ese mueble habían 3 elementos que Dios había ordenado guardar. Primero, un calambuco del maná para simbolizar de esa manera que el pueblo había rechazado su provisión. Segundo, las tablas partidas de Moisés. Cuando Moisés regresó, que encontró la idolatría allí, partió las tablas. Las tablas fueron guardadas en ese lugar, simbolizando que el pueblo había rechazado la ley de Dios. Y tercero, la vara florecida de Aarón. ¿Recuerdan cuando el pueblo se rebeló contra la autoridad de Aarón? Dios determinó que metieran varas allí en el tabernáculo y que la vara que reverdeciera, esa iba a ser precisamente la tribu escogida. Reverdeció la vara de Aarón en el sacerdocio nacional. Así pues, sobre esos 3 elementos
que estaban allí guardados en el arca. Encima del propiciatorio estaban los querubines, estaba la presencia del Señor. Cuando el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, una vez al año, entraba a ese lugar en el tabernáculo y en el templo posteriormente, esparcía sangre sobre ese lugar donde convergían la mirada de los ángeles, simbolizando también que entre la mirada de Dios y el pecado de la nación había sangre de por medio, como símbolo de lo que ocurriría después en Cristo Jesús, porque por su sangre nosotros somos redimidos de todos nuestros pecados. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué representaba entonces el arca? El arca representaba la presencia misma de Dios. ¿Qué había pasado con el arca? Estoy ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Un sumo sacerdote, líder llamado Elí, era el que gobernaba o el que dirigía, digamos así, al pueblo de Israel. Israel había hecho guerra contra los filisteos. Y la primera batalla que tuvieron, 4,000 hebreos murieron. Los filisteos ganaron esa batalla. Y entonces ellos pensaron, wow, ¿cómo es posible que estos incircuncisos nos ganen? Tenemos que hacer algo. Y algún sabijondo se le ocurrió y dijo, pues traigamos el arca aquí a la batalla. Y entonces fueron al lugar donde estaba el arca en un sitio llamado Shiloh o Silo, como se dice allí, y trajeron entonces el arca, la presencia misma de Dios. Mire, fue tan contundente eso que cuando el arca llegó al lugar de la batalla, dice que los israelitas gritaron de tal manera que la tierra tembló, como quien dice, ahora sí le vamos a dar cañeña a todo esto porque la presencia del Señor está con nosotros. Los mismos filisteos dijeron, ¡ah! Trajeron el arca, la presencia del Señor va a estar con ellos. Así que, filisteos, por favor, prepárense, alístense, porque no podemos perder, porque no podemos ser esclavos de los israelitas. Ellos no nos pueden hacer tributarios. La presencia de su Dios está con ellos. Bueno, el asunto es que volvieron a la batalla pensando ellos que la presencia del Señor estaba con ellos porque el arca estaba allí, y volvieron a perder. Ya la primera vez murieron 4,000, ahora esta vez murieron 30,000 hombres. Y no solamente eso, la vergüenza, la derrota, y resulta que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron para su territorio. Los que están familiarizados con el mapa, la tierra de los filisteos es la parte occidental del mapa, suroccidental del mapa, lo que es Gaza y sus alrededores. Esa es la tierra de los filisteos. Ahora bien, los filisteos tomaron el arca, símbolo de la presencia del Dios de los hebreos. Y entonces lo que hicieron fue que la metieron en un templo de su propio Dios, un Dios llamado Dagón. Y metieron entonces el arca, la presencia de Dios, en ese templo. Cerraron el templo y a la mañana siguiente, cuando fueron a buscar, resulta que Dagón estaba caído como adorando el arca. Entonces levantaron otra vez a Dagón, lo pusieron otra vez en su sitio y volvieron y cerraron otra vez todo. Y a la mañana siguiente que volvieron, resulta que Dagón estaba otra vez caído y estaba sin manos y sin cabeza. Y entonces ellos entendieron que su Dios estaba reconociendo al Dios de los hebreos. Y comenzó entonces un periplo porque no sabían qué hacer con el Dios de los hebreos, con el arca. Porque resulta que Dios les mandó entonces tumores, enfermedades, una cantidad de problemas. Y entonces ellos le atribuyeron justamente a el Dios de los hebreos, le atribuyeron todos esos males que estaban pasando. Y entonces comenzaron a feriarse esa arca. Primero estaba allí en Asdod, luego los de Asdod la mandaron a Gad, los de Gad la mandaron a Ecrón,
los de Ecrón la mandaron a Ashkelon, en fin. Finalmente ellos dijeron, oiga, pero es que no nos manden esa cosa para acá, si es que nos perjudica, si esa cosa trae maldición, nos trae enfermedades, nos traen cosas. Consultaron entonces a toda la gente del pueblo y entonces los sabios dijeron, ¿saben qué? El problema es que ustedes han deshonrado al Dios de los hebreos. Así que lo mejor que pueden hacer es devuelvan ese arca, devuelvan la presencia a los hebreos. No la tengan más con ustedes, pero no la devuelvan así sola, sin nada, porque ustedes como lo deshonraron, tienen que ahora ofrecer algo. Y entonces hicieron tumores y ratones de oro, lo metieron en una caja para mandarlos como presente a ese Dios, al Dios de los hebreos. Agarraron entonces 2 vacas recién paridas, les quitaron los terneros, uncieron un carro a esas vacas y las pusieron sobre el camino de Bet-Shemesh con la siguiente señal: si las vacas se devuelven porque van en busca de sus terneros, es porque nosotros nos inventamos todo esto y ese Dios realmente no hizo eso. Pero si las vacas siguen por el camino, es verdad que Dios estaba entonces en el asunto. Efectivamente, salió el carro de mula con sus vacas y llegó hasta allá, hasta los límites de los filisteos con Israel. Y entonces allí a ese pueblo llamado Bet-Shemesh. Cuando los de Bet-Shemesh vieron el asunto, entonces recibieron el arca, hicieron holocausto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero no le fue tan bien porque abrieron el arca para ver qué había allí. Y adivinen cuántos murieron: 50,000, 50,000 murieron precisamente por desobedecer al Señor mirando lo que había en el arca. Bueno, finalmente el arca entonces la llevan desde Bet-Shemesh, sube con el arca hacia un lugar que se llama precisamente Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. En ese lugar entonces dejan el arca y la dejan en un lugar, en una casa de un hombre llamado Abinadab. No se olviden, díganlo conmigo, Abinadab. Y el arca permanece en ese lugar durante 20 años. Me gustan esos 2 lugares. Uno, porque mi hija mayor vive en Bet-Shemesh y mi hija menor vive en Kiriat Jearim. Justamente en esos 2 lugares. Ya saben que estamos entonces bajo la unción de la presencia. Entonces, el arca permanece en ese lugar, permanece durante 20 años en casa de Abinadab. Y Abinadab resulta que tiene 2 hijos. Uno se llama, ¿cómo dijeron? Usa, y el otro se llama Ahiot. ¿Cómo se llama el otro? Sí, exactamente. Tiene 2 hijos y el arca permanece allí, en ese lugar. Paralelo a todo esto, ¿están conmigo en el relato? Paralelo a todo esto, surge un personaje llamado David. Recuerden que David es el segundo rey de Israel. Había sido ungido como rey en vida de Saúl en Hebrón, pero ahora muerto Saúl, es ungido como rey de todo Israel en Jerusalén. Y cuando David llega entonces a Jerusalén y es reconocido como rey de toda la nación, David dice: wow, yo necesito establecer un gobierno sólido, necesito establecer un gobierno, digamos, que sea para toda la nación, que beneficia a todos. Y entonces establece un plan de gobierno, y en ese plan de gobierno lo más importante es la presencia del Señor. Y David dice: yo no puedo gobernar sin la presencia del Señor. Y con ese pensamiento, David entonces decide traer el arca desde Kiriat Jearim, que queda a 18 kilómetros de Jerusalén. Decide traer el arca para Jerusalén, prepara un lugar en Jerusalén donde se establecería el arca, donde quedaría el arca, y entonces decide ir a buscar el arca. Con todo esto, nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿había en David un orden de prioridades? Claro que sí. ¿Qué era lo más importante para él? Porque él supo establecer un orden correcto, el orden correcto de sus prioridades.
Y él supo definir que el secreto de su éxito dependía de descubrir qué era lo esencial, qué era lo importante, qué era lo que no podía faltar en su gobierno. Y la prioridad número uno de su gobierno, el primer acto de gobierno, así como el que vamos a ver a partir del 7 de agosto, el primer acto de gobierno de David fue traer el arca. Allí estaba su plan de gobierno, porque el arca representaba la presencia y David quería traer la presencia del Señor precisamente allí al lugar donde él estuviera. Mi propuesta entonces para ustedes en esta mañana, después de esta introducción, es que David reconoció, por decirlo así, su nuevo tiempo y trajo la presencia del Señor a ese nuevo tiempo, porque valoraba su presencia, porque temía ante la presencia, porque se sorprendía ante la presencia del Señor, y la presencia del Señor era todo para David. Así pues, igualmente yo les invito a que comencemos un nuevo tiempo, a que comencemos un tiempo donde traigamos la presencia del Señor a nuestra casa, traigamos la presencia del Señor a nuestro trabajo, traigamos la presencia del Señor a nuestra iglesia, traigamos la presencia del Señor a todo lugar donde nosotros estemos. ¿Cuántos de nosotros estamos listos, dispuestos para darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, para traer la presencia del Señor y decir, tú eres lo más importante que yo tengo? Amén. Así pues, con toda esta historia, 3 reflexiones tengo para decir, para contarles. La primera reflexión tiene que ver con el hecho de que David valoraba la presencia del Señor. David conocía la presencia del Señor. Él sabía que su gobierno iba a ser un fracaso si la presencia del Señor no estaba allí. Él conocía acerca del Señor. No me pregunten cuándo y cómo, no sé. De pronto allí en esas noches, en esas madrugadas frías, cuidando las ovejas, detrás de las ovejas, él había conocido que Dios era un Dios real. Él se había acercado a Dios y Dios era completamente cierto para él. Una vez un niñito le pregunta a su papá, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y entonces el papá le responde, depende. ¿Cómo así? ¿Depende de qué? Ven conmigo. Organizó una salida y lo llevó al aeropuerto. Bueno, no sé, aquí también se puede. Lo llevó al aeropuerto. Y estando en el aeropuerto, entonces, cuando los aviones despegaban o iban ya aterrizando, él decía, mira qué tan grande es ese avión. No, papá, es chiquitico. Mira, es como mi dedito, así de chiquito. Pero en la medida que el avión se iba acercando, le volví a preguntar, ¿qué tan grande es el avión? Papá, se está agrandando, se está agrandando. Y finalmente cuando el avión estaba en tierra y lo miraban por una ventana, decía, ¿qué tan grande es el avión? ¡Ah! Papá, eso es inmenso, es como un edificio, eso es como dos manzanas completas. Le digo, así es Dios. Dios es tan grande cuán cerca estés de Él, pero cuán lejos esté, lo verás y lo percibirás siempre muy, muy, muy pequeño. David percibía a un Dios grande porque estaba cerca de ese Dios. Y fueron muchas las tragedias. Claro, David se había enfrentado al oso, había manejado sorpresas, se había enfrentado a lo imposible a través de la pelea con los gigantes, se había enfrentado al enemigo, Saúl, se había enfrentado a la carne con el caso de Betsabé, se había enfrentado a la traición de su familia porque su propio hijo Absalón lo había traicionado, se había enfrentado a la crítica, al juicio, a la condenación de la gente, se había enfrentado a muchas cosas, pero a cada dificultad que él logró vencer, elevaba su confianza en el Señor y sabía que Dios era grande sobre él. Queridos hermanos, nosotros valoramos la presencia del Señor
en la medida en que conocemos que Dios es grande para nosotros. Si tú no percibes que Dios es grande en cada situación, créeme que no podrás vivir una vida de victoria. Amén. Pero hay una segunda reflexión y es esta. David temía ante la presencia del Señor. Tenía temor reverente de parte del Señor. Y esto se manifiesta en el hecho de que cuando él intentó traer el arca de la casa de Abinadab para Jerusalén, en el camino había preparado todo, ¿no? Era un festín tremendo. Se detenían cada determinado tiempo y ofrecían sacrificios. Habían llevado la banda papayera, habían llevado la música, habían llevado todo, lo habían llevado y iban adorando, iban alabando al Señor, iban los sacerdotes, iba todo el mundo. Y el arca estaba siendo transportada en un carro de mula. Y entonces, en ese viaje, subiendo hacia Jerusalén, de pronto uno de los bueyes va a tropezar, el arca se balancea un poco como si se fuera a caer, y uno de los hijos de Abinadab, llamado Usa, metió las manos y agarró el arca. Y allí fue, de manera fulminante, murió allí. Y entonces todo el mundo se asustó y no sabían cómo reaccionar. Y David dijo, no, yo no puedo llevar a este Dios tan furioso a Jerusalén. No, yo no puedo llevar. Por favor, hagamos algo. Y alguien sugirió, pues dejemos el arca aquí. Iban justamente pasando por ese pueblo que les dije que se llama Abu-Gosh. Y entonces dejaron el arca en casa de un personaje llamado Obed-Edom. Guárdame aquí este baúl, este mueble aquí mientras decidimos qué hacer. Y la procesión siguió hasta Jerusalén sin el arca. Pasado un tiempo, alguien le dijo a David, oye, ¿cómo te parece que desde que el arca llegó a casa de Obed-Edom, Dios ha bendecido de tal manera la vida de Obed-Edom, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Entonces David dijo, ¿verdad? Oye, y la economía de la nación está medio floja. Oye, y tenemos problemas de salud. Oye, tenemos problemas de seguridad. Oye, tenemos problemas de tal cosa. Entonces vamos a traer entonces esa arca, porque nosotros necesitamos también que la bendición del Señor repose sobre la nación. Pero entonces alguien le dijo, David, ¿sabes cuál fue el error? El error es que dice la Torá que el arca debe ser transportada con unas varas que se meten a través de unos anillos y debe ser transportada sobre los hombros de los levitas. Y tú la montaste en un carro de mula y querías traerla en un carro de mula. ¿Por qué murió Usa? Por confiado. Murió precisamente porque se había acostumbrado de tal manera a la presencia del Señor. Imagínense 20 años desde peladito, viendo un mueble ahí en la sala de su casa, jugando a las escondidas detrás del mueble y haciendo de todo. Y entonces se había acostumbrado de tal manera a ver ese mueble allí, que nunca percibió que la presencia del Señor estaba precisamente allí. La rutina lo mató. No tenía respeto por la presencia del Señor. El problema también de David fue que no obedeció el principio escritural de cómo debía ser transportada el arca. Pero ya con toda la película completa, entonces ahora sí se alistó, llamó a todos los levitas, los santificó y todo lo demás para que fueran a buscar el arca. Efectivamente, fueron a buscar el arca allí a casa de Obed-Edom, trajeron el arca a Jerusalén. David la colocó en su lugar que había preparado para eso. David la puso allí. Pero David estaba feliz con esa decisión que había tomado. Iba danzando, dice que iba vestido de lino con el efod puesto, iba danzando y entraba a Jerusalén con alegría, danzando y todo lo demás. Y resulta que allá en el templo, en el palacio,
estaba su esposa, una hija de Saúl. Recuerdan que él se había casado con una hija de Saúl llamada Mijal. Y cuando Mijal lo vio, hizo, muy bonito, ¿no? Dice que lo menospreció en el corazón. Y cuando él llegó al palacio después de haber despedido a la multitud con viandas y con todo, esta se le cuadró así en jarra y le dijo, sí, muy lindo, bailando en cuero ahí delante de todo el mundo. Ah, sí, ¿no? ¿Qué tal el rey? Dizque en esas. Y entonces cuando David le dice, no, no fue delante de todo el mundo, fue delante del Señor. Y para él danzaré siempre. Dios cerró la matriz de Mijal y nunca pudo tener hijos por ese desprecio que había hecho de la autoridad. Pero hay una tercera reflexión, no solamente que David conocía y valoraba la presencia, no solamente que tenía temor ante la presencia y obedeció el plan inicial, el proyecto inicial, y es que David nunca dejó de sorprenderse por la presencia del Señor. Siempre mantuvo la expectativa de la presencia del Señor. Creo que cuando nosotros nos acostumbramos o creemos acostumbrarnos a la presencia del Señor, distorsionamos la realidad. La distorsionamos en el sentido que lo que es santo lo convertimos en vano, lo que es sobrenatural lo convertimos en natural, lo que es extraordinario en algo ordinario, y vivimos entonces vidas planas. Ese fue precisamente la situación de Usa. No quiso reconocer, no reconoció al Señor, actuó por simple rutina, su propia carne no le permitió conocer, discernir la bondad del Señor, la presencia del Señor. Cuando nosotros somos expuestos ante la presencia del Señor, la presencia del Señor va a traer para nosotros resultados, va a traer para nosotros cambios, va a traer para nosotros algo distinto, algo diferente. David se sorprendió, claro, se sorprendió porque se dio cuenta que 20 años el arca en casa de Abinadab no habían producido fruto, pero tan solo 3 meses en casa de Obed-edom habían producido mucho fruto. Cuando David descubre que la presencia tiene que venir, cuando llegado el momento de su reinado, descubre que hacía 60 años no habían puesto atención al arca, porque duró 20 años en casa de Abinadab y el reinado de Saúl duró 40 años, quiere decir que hacía 60 años ellos no tenían en cuenta la presencia, y ahora deciden entonces que la presencia del Señor tiene que ser importante para él. ¿Cuál es la aplicación final que yo quiero hacer? La presencia del Señor trae bendición. Nos movemos en una disyuntiva constante, o Abinadab o Obed-edom. ¿Hacia dónde? ¿Cómo nosotros nos movemos? En casa de Abinadab estaba la presencia, pero la presencia en casa de Abinadab no había producido nada, ningún fruto, ningún resultado. Seguramente era que Abinadab y sus hijos y su familia no tenían reverencia y temor por la presencia. La consideraban un mueble más de la casa. Pero en cambio, en casa de Obed-edom, él sí supo que esa era la presencia del Señor. A tal punto que cuando David se llevó el arca de su casa, él y su familia se fueron con el arca y se convirtieron en centinelas del templo. Comenzaron a trabajar allí en el lugar donde David había colocado el arca, para nunca más separarse del arca, para nunca más separarse de la presencia del Señor. La presencia del Señor en el arca trae bendición. Algo sabía Obed-edom sobre la presencia que Abinadab no logró captar, y sabía que la presencia del Señor traería bendición a su vida. Pero además tengo una aplicación para nosotros, y es esta. Pensando en los filisteos, cuando llevaron el arca aquí a casa del dios Dagón, el dios Dagón se inclinó ante la presencia. Eso quiere decir
que todo ídolo de nuestro corazón, así como el templo de Dagón, tiene que ser derribado ante la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor todo lo llena, todo lo envuelve. La presencia del Señor es suficiente. Y si luchamos en contra de la presencia, como a los filisteos, se van a desatar cosas que no son agradables para nosotros. Es tan fuerte la presencia del Señor que incluso los filisteos prefirieron sacarla de su territorio porque no pudieron con ella. ¿Cuál fue entonces el secreto de Obed-Edom? El secreto fue que el arca, simbolizando la presencia, traería bendición para su vida. Noten ustedes que él buscó al bendecidor. Él optó por el Señor mismo, por el sanador. Él optó por el prosperador, no solamente por la sanidad o la prosperidad o la bendición, sino por él mismo. Y pagó entonces el precio de servir en el arca. Quitó todas aquellas cosas que en su casa podían haber de los dagones de los filisteos y todo aquello que pudiera interrumpir esa relación de amor y de pacto con la presencia del Señor. Y de esa manera recibió entonces la bendición. La pregunta que yo te hago en esta mañana es esta: ¿cómo está la presencia del Señor en tu casa? ¿Cómo está la presencia del Señor en tu vida? ¿Acaso quieres constituirte como un perseguidor de la presencia del Señor como Obed-Edom? ¿O te conformas simplemente que la presencia del Señor habite allí en tu casa como Abinadab? Estuvo allí durante 20 años, pero no cambió nada. No hizo ningún resultado. Ahora Obed-Edom había conocido el secreto, había cambiado su chip y sabía que algo nuevo estaba pasando y que algo nuevo va a pasar. En tu casa va a pasar lo mismo. Tienes que decidir o definir qué anhelas. Si es la presencia del Señor para tenerla allí como un mueble más, o es la presencia del Señor como en el caso de Abinadab, para que sea la presencia del Señor lo que cambie, transforme, genere nuevas situaciones, nuevos tiempos, nuevas cosas en tu vida y en tu casa. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Cada uno de nosotros tiene que definir. Quiero que te pongas de pie conmigo y que terminemos en un momento de oración en el que tú, en un acto de responsabilidad, puedas decirle al Señor: Señor, esta es mi decisión. Yo quiero que mi casa sea como la casa de Obed-Edom, o yo quiero que mi casa sea como la casa de Abinadab. Ponte de pie conmigo y oremos un momento al Señor. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y que medites en esto que hemos compartido. Un plan de gobierno. Este es un plan de gobierno. El Señor nos enseña a través de esta experiencia que este personaje tuvo un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno incluyó traer la presencia del Señor. Traer la presencia del Señor. El plan de gobierno de tu vida no puede ser ajeno a la presencia. Cerciórate de traer la presencia del Señor a tu vida, a tu casa, a tu negocio, a tu empresa. Cerciórate de que Él esté allí, porque es la presencia del Señor lo que hará la diferencia. Es la presencia del Señor lo que traerá, como en el caso de Obed-Edom, restauración, cambio, bendición.
El arca estuvo en casa de Obed-edom, el geteo, 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, recibo tu presencia en mi vida. Recibo tu presencia en mi casa. Recibo tu presencia en mi negocio. Recibo tu presencia en mi empresa. Recibo tu presencia en mi trabajo. Entra en mi Recibo tu casa. presencia, Rey. Oh, aleluya. Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu llene nuestras vidas, llene este lugar. Que tu Santo Entra Espíritu tome en el mi control. casa. Tome el control de nuestras El vidas, arca de lo que somos, de lo que de tenemos, tu de lo que hacemos. presencia. Aleluya. Gracias, Rey. Y como Bendito sea. de tu presencia, habitación. Y como llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Señor, gracias. No me moveré, Espíritu Santo, no permitas aquí me que quedaré. dejemos de sorprendernos por tu presencia. Que dejemos de valorar tu presencia. Que dejemos de temer a tu presencia. No me moveré, Aleluya. aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Gracias, Dios. Haz silencio un momento. Y allí en la quietud de tu corazón, toma una decisión en esta mañana. Dejarás que la presencia de Dios sea como en casa de Abinadab, presente pero ausente de tu vida. O decidirás como Obed-edom que tu presencia es lo más importante. Algo sabía David, algo sabía Obed-edom. Por eso quiso traer su presencia como un acto de gobierno a Jerusalén. Dile allí en tu corazón: Señor, reconozco tu presencia. Ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi negocio, ven a mis planes, ven a mi futuro. Por favor. Y yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre poderoso. Oro por cada vida aquí presente. Te ruego, Señor, que tu gracia envuelva a cada persona. Que tu presencia llene cada vida. Y que en todo momento y en todo lugar el grato olor de tu presencia sea esparcido. Toma nuestras vidas. Toma nuestro corazón. Y gracias por tu amor. Una vez más, cante el coro con nosotros mientras le adoras. Aleluya. No me moveré,
Aquí me quedaré, Oh, aleluya. tu presencia daré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Gracias te damos, Señor. Querido hijo, querido siervo, que el Señor te dé una semana de victoria. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor ponga en ti paz. Que la presencia del Señor sea manifiesta. Y que en todas las cosas que emprendas, Dios bendiga tu vida y tu casa. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya. No te vayas a ir sin saludar a alguien. Que la paz del Señor repose sobre tu vida. Feliz semana. Nos vemos a las 4 en punto. Y en Olímpica. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana,
Hosana al Rey. Hosana. Hosana. Hosana al Rey. Hosana. Hosana. Hosana al Rey. Hosana. Hosana. Hosana al Rey. Al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey.